esa predicación. Es una predicación que comienza en el texto y termina en el texto. Es una predicación que saca la verdad del texto y proclama esa verdad. Necesitamos eso hoy día. Necesitamos que la palabra de Dios hable a su pueblo, hable a su iglesia. Aleluya. Necesitamos que Dios hable a nuestra generación. Pero un punto importante y relevante del cual habla el mismo apóstol Pablo es el hecho de que él le dice a Timoteo: la predicación debe de cumplir 3 características fundamentales. Debes de redarguir, y eso de redarguir es reprender. Debes de reprender a la gente a través de la predicación. Uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestros días es que los sermones son tan suaves que no le hacen ni cosquilla a la gente. Se ha conformado la palabra de tal forma que no lastime a la gente. Muchas veces los predicadores predican cualquier cosa que no lastime las emociones y sentimientos de la gente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no puedes negociar la predicación. Debes de predicar de tal forma que reprenda el pecado que hay en el corazón de la gente. Aleluya. Y eso es uno de los grandes problemas de nuestros días, que la predicación es tan suave que no le surte ningún efecto a la gente. Pablo le dice a Timoteo: debes de reprender a la gente a través de la predicación. Y este aspecto es un aspecto negativo que se traduce como redarguir, que también puede traducir como convencer a través de un impacto. O sea, cuando confrontamos a la gente con su propio pecado, cuando desde el púlpito hablamos y proclamamos que el que miente es del diablo, porque el diablo es padre de mentira y miente desde el principio. Eso es la predicación que debemos traer en nuestros días, que es solo la palabra de Dios. Necesitamos eso en nuestros días. Necesitamos sacar esas predicaciones aguadas que son más espumas que chocolate. Necesitamos traer predicaciones llenas y saturadas de la verdad de la palabra de Dios. Predicación que verdaderamente confronte el corazón de la gente, que haga sentir al pecador pecador, que haga sentir al hombre miserable miserable, que haga sentir al hombre frío y aislado de Dios como el frío y aislado de Dios, que haga sentir al ateo como un ateo, que haga sentir a la persona que no le importa a Dios como una persona que no le importa a Dios. Pero necesitamos sentir a la gente el poder del castigo, de la ira de Dios contra el pecado. Eso es lo que debemos traer hoy. Pablo le dice a Timoteo: no puedes tratar, no puedes intentar de conformar la palabra a la gente. No, la gente tiene que conformarse a la palabra de Dios. No puedes acomodar al gato, o como si la predicación fuese un gato, acomodar al gato para rascarlo adecuadamente. No, tienes que predicar fielmente la palabra de Dios. Y la gente tiene que acomodarse para recibir la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no puedes negociar la predicación. Esa predicación debe de reprender el corazón de la gente. Esa predicación debe de confrontar la gente y debe de sentir la gente como es, un pecador que necesita de Dios. Arrepentirse. Esa debe de ser la característica de una predicación fiel. Pero Pablo le dice a Timoteo: luego de reprender a la gente, debes de exhortar. Y este exhortar está hablando de exponer la palabra de Dios. Es de traerla al púlpito, abrir la palabra para que simplemente la palabra hable a su pueblo y a su iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos sacar esas personas que se visten de boxeadores, que se visten de la muerte, que se visten de Hollywood, que se visten de cualquier cosa para entretener a la gente. Óyeme, pastor que me estás escuchando, el líder que me estás escuchando, quiero decirte en esta tarde: no permitas, nunca hagas algo, y lo que nunca debes de hacer es entretener a las cabras y dejar de alimentar a las ovejas. No dejes de alimentar a las ovejas para entretener a las cabras, porque Dios te ha mandado a una sola cosa: alimentar a las ovejas por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios.
Debes de exhortar, debes de darle la palabra, debes de exhortar ¿cómo? Con toda doctrina, debes de exhortar con la doctrina, y la doctrina es la fiel y bendita palabra de Dios. Es triste nosotros escuchar un predicador desde el púlpito de una iglesia que empieza hablando acerca de Nelson Mandela y sus grandes logros y éxitos y terminar hablando de Nelson Mandela. Nelson Mandela no es el centro de la predicación, pero me duele también y me lastima cómo muchos empiezan hablando acerca de historias de sus propias vidas y concluyen hablando de sus propias vidas. Oye, me quiero decirte algo, no importa cómo y cuál sea tu vida no es capaz de transformar el corazón del hombre, porque la única vida capaz de transformar el hombre es la vida de Cristo. Así que necesitamos traer a Cristo al púlpito de las iglesias. Aleluya. Y en varias ocasiones hemos dicho que precisamente una iglesia sin cruz es una iglesia sin Cristo. Y una iglesia sin Cristo y sin cruz es cualquier cosa menos iglesias. Y necesitamos que las iglesias vuelvan a ser iglesia. Que la cruz de Cristo sea el estandarte en el púlpito de las iglesias y que Cristo sea el centro de la predicación en los púlpitos de las iglesias. Necesitamos traer a Cristo nuevamente a la predicación de la iglesia. Necesitamos a Cristo de regreso nuevamente en la predicación. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Debes de predicar con toda doctrina, debes exhortar con toda doctrina. Este es el lado positivo de la predicación: enseñar, instruir. Una predicación saturada de la palabra. Una predicación fiel es una predicación que tiene contenido de la palabra. Pero es lamentable y triste cómo vemos y observamos predicadores que leen un pasaje y hablan de cualquier cosa menos del pasaje. Necesitamos eso. Necesitamos gente que exhorte la doctrina, que tome la palabra y que predique la palabra, que exponga la palabra, que lance la palabra y la palabra al resto. Martín Lutero dijo que la palabra de Dios es como un león que no necesita ser defendida. Necesitamos poner al león a rugir en el púlpito de la iglesia, y ese león es la palabra de Dios. Óyeme, predicador, no cambies la predicación para defender la palabra. No defiendas la palabra, lanza la palabra. Ella es como un león que ruge y no necesita ser defendida. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: debes de hacerlo de manera incesante y de manera constante. Debes de predicar la palabra de Dios. Pastor, líder que me estás escuchando, no permitas que llegue un predicador al púlpito de tu iglesia que le inyecte a tu iglesia cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. El púlpito es el escenario y el trono de la palabra de Dios, porque es el lugar desde el cual Dios habla a su pueblo y a su iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: sin embargo, debes de hacerlo. Debes de hacerlo, porque en el texto 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y de hecho Juan Calvino, haciendo un comentario a este mismo texto, dice que el diablo tiene un falso maestro y un falso profeta y un falso predicador para cada quien. Si tú quieres un predicador de la prosperidad, el diablo te tiene uno preparado. Aleluya. Y si quieres un predicador de motivación personal, el diablo te tiene uno preparado. El diablo te tiene un predicador preparado a tu gusto. Pero Dios tiene un solo tipo de predicador, y es el predicador fiel de la verdad de la palabra de Dios. Su nombre, gloria. Y Pablo le dice a Timoteo: debes de mantenerte firme. Debes enterrar los pies como un soldado en tierra. Te golpearán porque, óyeme, se te va a vaciar la iglesia. Porque la gente no querrá oír la verdad. Porque se amontonarán.
se amontonarán cada uno conforme al deseo de sus propios maestros. El maestro que sea a su gusto, ese maestro ellos van a seguir. Van a seguir los predicadores que les gusten a ellos. Y si quieren un brujo que haga milagro, le van a llenar un estadio para que ese brujo haga milagro a ese pueblo, a esa iglesia, a esa gente, aunque no predique la palabra. Óyeme, tú puedes descenderme un trueno desde el cielo. Tú puedes hacerme llover pan del cielo. Pero lo que yo quiero que tú me traigas es la palabra de Dios. Porque cayó maná del cielo y la gente siguió siendo tan corrupta y tan mala como antes. Cayó carne del cielo y la gente siguió tan corrupta y pecadora como antes. Se vio un mar rojo dividirse en dos y la gente siguió siendo tan corrupta como antes. Llegaron los jueces y la gente siguió tan corrupta como antes. Pero llegó un juez y un profeta que trajo la palabra de Dios y el pueblo cambió. Para que el pueblo cambie necesitamos una sola cosa en el 2018 y es la palabra de Dios. Necesitamos predicador. No es de tu historia, necesitamos la historia de Cristo. No necesitamos escuchar tus vivencias, necesitamos escuchar las vivencias de Cristo. No necesitamos escuchar tu revelación, queremos escuchar la revelación de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, óyeme, será difícil en los últimos días. Será difícil porque se te vaciará la iglesia y al lado te van a poner una iglesia de la prosperidad. Y esa se llenará. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo que la gente ande detrás de los predicadores según su gusto. Eso no es nuevo. Pablo le está diciendo a Timoteo, óyeme, pasará algo. Y es que la gente se desviará de la verdad. Se desviará de la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, pero tendrán comezón de oír lo que ellos quieren y lo que les gusta. Pero te diré algo, tú sigue predicando la verdad de la palabra. Y otra cuestión es que él les dice, predicarán fábulas. Esto se refiere a las falsas ideologías, a las falsas filosofías, perspectivas torcidas y erróneas de la palabra. No hagas eso, debes de hacer obra de evangelista. ¿Y qué Pablo le dice cuando le dice que haga obra de evangelista? Que debe de a los pecadores predicarle la palabra de Dios. Y cuando esos pecadores se conviertan, debes de seguirle predicando la palabra de Dios. Amén. Y cuando la iglesia te llene, debes de predicar la palabra de Dios. Y cuando la iglesia se vacíe, debes de predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, a obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aunque la gente no cumpla con escuchar la palabra, tú cumple tu ministerio y sé fiel en la predicación. Satura tu predicación de la palabra de Dios. Llena tu predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único capaz de transformar y cambiar el corazón del hombre. Amigo, amiga que me estás escuchando en esta tarde, pastor, líder que me estás escuchando, te desafío, te motivo, te insto a que prediques la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, porque eso es suficiente para reformar el corazón del hombre. Es mi oración delante de Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El plato está en la mesa, el bizcocho, cada cual va a tomar su pedazo. Tremenda enseñanza sobre la característica de una predicación fiel. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Solamente puede escucharnos a través del poder105fm.com. Puede entrar a YouTube, puede entrar a Facebook, Instagram y buscar Echándole en el Fuego. Ahí usted va a escuchar los mensajes de su programa Echándole en el Fuego. Dios bendiga a nuestro hermano maestro evangelista Hansel Albuquerque. Demasiado material. Hacemos esto público. Pronto estaremos con nuestro hermano Hansel dando la primera conferencia de la radio en vivo en la radio con nuestro hermano Hansel Albuquerque sobre el tema de la familia. La primera conferencia, lo estamos haciendo público esto delante de Hansel.
primera conferencia que trae el programa Echándole Leña al Fuego con nuestro hermano. Más adelante le estaremos diciendo la fecha en la cual se va a efectuar esta actividad en vivo aquí. Así que prepara tus oídos para que sepa lo que Dios te va a decir, de lo que se trata de la familia, que debemos de aprender mucho. Es la palabra que nos transforma. Es la palabra que transforma al hombre. Así ya estamos hasta la parte final. Vamos a darle la frase de hoy. La frase de hoy de tu programa Echándole Leña al Fuego dice: la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Esa es la frase de hoy de su programa Echándole Leña al Fuego. Nos vemos el próximo martes de 5 a 6 a través del Poder FM 105.com, la emisora que edifica tu vida. El Poder 105fm.com en vivo. Estaremos por aquí el próximo martes en su programa Echando Leña al Fuego. Dios bendiga a los hermanos de los países que siempre nos siguen: Estados Unidos, Europa, Chile, Ecuador, Argentina, México, Venezuela, Ucrania, Chipre, New Jersey, Florida, California, está también Italia, mis hermanos de Italia, Dios los bendiga, Ecuador, los peruanos, mis hermanos de Perú, que se están uniendo últimamente a este programa Echando Leña al Fuego, que siempre me escriben a través de la página de Facebook de Echando Leña al Fuego. Ya estaremos ahorita dando servicio a lo que fue esta enseñanza para que ustedes puedan desglosar a través de las redes sociales. Usted la pueda buscar y verla y escucharla tranquilamente en su casa, y para que haga reflexión a lo que Dios dijo en esta noche. Nuevamente Dios bendiga a nuestro hermano Hansel Alburquerque, Dios bendiga a nuestra hermana Brenda, y Dios bendiga a todos los oyentes que nos están escuchando a través de esta radio virtual. Hemos llegado a la parte final. Su hermano Ángel Ventura le habla de su programa Echándole Leña al Fuego. Nos vemos el próximo martes. No te quedes sin escuchar esta programación. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos el próximo martes. Joven, póngase el audífono, mire para acá para yo. Que yo le estaba haciendo señas. Póngase ahí para tirar la foto entonces. No, tirarlo allá. Con él, sí. Tíralo uno.